noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. En el próximo bloque vamos a tener uno de nuestros invitados de hoy, el doctor Homero Bañulo, exdirector de Fondo de Recursos, de CTI de Hospitales Públicos. Vamos a estar hablando de uno de sus temas de expertise, que es de estudio de muchos años, que es el interés, los conflictos de intereses de los médicos, sus vínculos con las empresas farmacéuticas. Esto que se ha puesto sobre la mesa ahora con las denuncias en ACE de médicos que están de los dos lados del mostrador, del privado y del público. En el próximo bloque vamos a estar con el doctor Homero Bañulo, pero en este estamos con el economista Alfonso Capurro. Alfonso, muchísimas gracias por estar. Buenas noches. Estudio CPA Ferrer. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias por estar. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Fito? ¿Qué tal, Che? Todo bien. Fede, te la paso a vos porque CPA elaboró o presentó estos días su estudio de coyuntura económica, ¿verdad? Y bueno, vamos a conversar un poco con Alfonso de cómo viene la mano. Sí, es un muy buen momento para pasar raya, ver un poco cómo está la coyuntura económica uruguaya y ver perspectivas, qué está bien, qué está mal y cuáles son los desafíos de política de cara a por lo menos los próximos meses. En ese sentido, el panorama cambió, las perspectivas hoy son otras de las que se veían hace meses, eso lo hemos analizado en este espacio. ¿Vos cómo ves, Alfonso, la situación económica actual y qué cambió respecto al panorama que teníamos hace 6 meses, un año? A ver, efectivamente las cosas cambiaron, cambió el diagnóstico, cambiaron los problemas y cambiaron también los desafíos que tiene la política económica, ¿no? Si uno se va de repente un poquito más atrás de lo que decías vos, Federico, un año y pico, estábamos todavía en una economía que estaba estancada, con señales de la región que todavía eran malas y señales globales que también eran malas, ¿no? Hoy estamos en una economía que volvió a crecer, un crecimiento que tiene sus particularidades, que ahora los veremos, pero tuvimos en la primera mitad del año un crecimiento del 4,5% cuando uno saca el efecto de la refinería, que es un efecto de una sola vez. O sea, son tasas de crecimiento muy buenas. Para tener una idea, 4,5 más o menos es lo que creció Uruguay entre el periodo 2004-2014, que es la mejor década en 70 años del Uruguay, ¿no? Entonces son efectivamente tasas de crecimiento muy buenas que dejan definitivamente atrás el problema del estancamiento económico, ¿no? Durante el año 2015, principio del 2016, la economía uruguaya estuvo planchada virtualmente, algún trimestre de caída, pero no hubo una recesión, simplemente hubo un estancamiento. Bueno, con estos datos que hemos estado conociendo, el estancamiento queda definitivamente atrás y surgen otro tipo de desafíos porque por la foto de cómo es este crecimiento, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Quién gana y quién pierde en este escenario? A ver, para resumirlo, nosotros el otro día en la reunión decíamos que este crecimiento se parece en algo a lo de los 90. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo noticias buenas y demanda desde Argentina. Argentina está volviendo a levantar. Argentina está muy cara en dólares, eso genera mucha demanda por turismo en Uruguay, estamos con turismo récord, nuestra moneda se apreció, por eso estos días se habla mucho del tema del atraso cambiario, que es un término que no es muy técnico, pero es un tema que está arriba de la mesa. Entonces tenemos un boom turístico, un boom regional, una moneda apreciada, una economía cara, un consumo que está creciendo mucho, ventas récord de 0 kilómetros y sectores exportadores que no les va tan bien, ¿no? Todas esas cosas son bastante parecidas a los 90, ¿no? Los 90 fue la famosa década del atraso cambiario, los problemas en el agro, los desafíos para la industria, una economía que no creaba mucho empleo o que tenía desafíos en términos de empleo. ¿Es comparable? En términos de la morfología del crecimiento. Hay cosas muy distintas porque en los 90 tanto la región como Uruguay venía de procesos económicos muy distintos. Veníamos de inflaciones o hiperinflaciones en Argentina, inflación elevada en Uruguay, había otro tipo de problemas, había una coordinación macroeconómica regional y fue un periodo que fue bastante largo, ¿no? Pero lo que es parecido es esto de que estamos creciendo básicamente por consumo y por turismo y que dentro de este crecimiento los sectores que exportan fuera de la región no les va tan bien. El otro día tuvimos aquí a Juan Manuel Rodríguez, ¿no? Y estuvimos hablando del tema del futuro del trabajo, esto del crecimiento sin empleo. Y en la calle, cuando uno toma Uber, ¿no? Y los muchachos te dicen, me dediqué a esto porque me quedé sin trabajo con 50 años, siento que está instalado eso de que yo creo, la economía, los números van que crecen, pero el trabajo no, yo me quedé sin trabajo, yo me quedé sin empleo.
Es real, está pasando eso. Efectivamente está pasando. Pues hay una discusión de por qué está pasando, pero voy a los datos primero, que son descriptivos. Desde el tercer trimestre del año 2014 más o menos, la cantidad de ocupados en Uruguay tuvo su pico y desde ahí ha bajado en forma sistemática y hoy estamos más o menos con 2% menos de ocupados, 35, 40.000 empleos menos de lo que había en el año 2014, con además, si uno lo analiza por regiones geográficas o por sectores, se da cuenta de algunas cosas que de repente preocupan un poco más. Durante este periodo el empleo privado cayó algo más y fue compensado por creación de empleo público. Si uno lo mira por regiones, la caída del empleo en el interior del país es mucho más grande que en Montevideo. Por eso también tiene ciertas cosas parecidas con los 90. Al interior le está yendo peor que a Montevideo en esta nueva coyuntura. Los sectores del agro y la industria, que están típicamente más instalados en el interior, son los que no les va tan bien porque sus costos en dólares han subido mucho. Los sectores que les está yendo mejor son sectores más montevideanos o más de la costa, el turismo, el consumo, los servicios, ¿no? ¿Y por qué cae el empleo en el sector privado, según ustedes? Y ato esta pregunta con otra, que capaz que esto es puede haber allí una diferencia con los 90, ¿no? Sí. Porque, a ver, si hay un argumento que va por el costo de la mano de obra, eso es distinto con lo que pasaba en los 90, por ejemplo. A ver, posiblemente es un fenómeno con varias lecturas, ¿no? En los últimos meses, capaz en los últimos 2 o 3 años, se ha instalado también el debate sobre el efecto que la tecnología está teniendo sobre la mano de obra y la sustitución de mano de obra por tecnología, por maquinaria, por equipamiento. Eso es una tendencia que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, que probablemente se está acelerando porque el avance tecnológico es muy rápido y surgen tecnologías que rápidamente están sustituyendo mano de obra. Medir eso es muy difícil. Hay algunos estudios, el colega Ignacio Muncho, algunos otros estudios de CIMBE, también de la Facultad de Economía, que analizan el tema, pero no está muy claro hoy, de estos 40.000 empleos que se perdieron, cuántos son por tecnología y cuánto por otras cosas. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del ciclo, nuestra lectura es que uno de los problemas que tiene esta nueva fase de crecimiento es que es con márgenes muy apretados o con malos resultados para las empresas. Entonces, empresas que no tienen buenos resultados y que tienen costos en dólares muy altos en general, están teniendo dificultades para contratar mano de obra y para invertir. Los dos costados negativos de esta recuperación económica es que el empleo sigue en caída y la inversión también está cayendo. Los datos del segundo trimestre, la economía creció mucho, pero la inversión se contrajo. Y la inversión todavía está 20% por debajo de lo que invertíamos en 2015. Si miramos solamente la inversión de maquinaria, estamos casi con los mismos niveles de inversión que en el año 2011-2012, ¿no? O sea, estamos teniendo una recuperación económica, de nuevo, basada en el consumo y en el turismo, pero sin inversión y sin empleo, ¿no? Ahora, Alfonso, el gobierno, en particular el ministro Astori, dijo que ellos desde los últimos datos interpretan una cierta recuperación del mercado laboral. ¿Ustedes cómo ven ese proceso? ¿Se puede hablar de una incipiente recuperación? ¿Y qué perspectiva tienen de cara a lo que queda del año y fundamentalmente el año que viene? A ver, efectivamente, en los dos últimos datos diría hay como unas señales de que el deterioro que venía muy empinado parece como estar llegando a un piso. Si uno hace doble clic, como decía recién, si uno lo abre por regiones, claramente en Montevideo estamos como con una tendencia de la tasa de empleo más bien estable y en el interior sigue en caída. Y esto también tiene que ver con este crecimiento impulsado por los sectores montevideanos y donde van perdiendo los sectores que de repente tienen más presencia en el interior. O sea que hay ciertas señales positivas, pero son para algunos sectores y para algunas regiones, ¿no? Resumiendo, digamos, sectores industriales o agro, exportadores y con más presencia en el interior todavía no están viendo en general, en promedio, estabilidad o repunte del empleo, ¿no? Con respecto a las perspectivas, por los sectores que están creciendo y por las cosas que están pasando, nosotros estamos asumiendo que, por ejemplo, las noticias buenas que están llegando de Argentina van a durar un tiempo más. Esta semana en nuestra reunión, además de compartir nuestra visión, invitamos a un analista político argentino, Sergio Berenstein, para tratar de comprender a ver en qué medida las novedades políticas le daban un poco más de piola o de cuerda a este gobierno. Y un poco la idea que nos vamos formando es que este gobierno recobró vigor después de las primarias, hay que ver qué pasa en octubre, pero seguramente las noticias en Argentina continuarán siendo buenas durante un tiempo más. Esto nos deja de cara a una temporada turística que probablemente va a ser muy buena. Ya tuvimos temporada turística récord, exportaciones de servicios récord en Uruguay, exportaciones de turismo argentina récord histórico, y seguramente la próxima temporada va a ser
algo mejor. Entonces, en ese tipo de sectores, probablemente las perspectivas de empleo están mejorando. Hay otros sectores que no les está yendo tan bien. Esta semana conocimos, por ejemplo, los datos de la actividad del arroz. La siembra de arroz, el área sembrada va a ser 10% más baja que el año pasado. Este es uno de los sectores que no la está pasando bien en esta coyuntura, donde los costos en dólares le están perjudicando su ecuación y se está achicando el sector, ¿no? El área de soja, por ejemplo, por poner otro sector, también es un negocio que viene achicándose en los últimos años y que no termina de pegar la vuelta, ¿no? Ahora, y con este crecimiento inarmónico en el cual, digamos, muy centrado en consumo interno y a la vez en exportación de servicios y sin crecimiento de exportación de bienes, o por lo menos en sectores claves, ¿qué tan sostenible es una tasa de crecimiento del entorno de 3% como la que se perfila? Es decir, entramos en un periodo en el cual podemos tomar como dada esta expansión económica o está bajo ciertos riesgos. A ver, eso tiene que ver de repente con algo de lo que planteamos al principio, de que bueno, tenemos una economía que está mejor de lo que estaba hace un año, pero con desafíos nuevos. Este es uno de los desafíos, ¿no? Consolidar crecimientos sistemáticos de esta magnitud o más, con esta foto de inversión que tenemos hoy no es posible. Hay cosas que seguramente van a empezar a cambiar también del lado de la inversión. Tenemos obra pública que va a empezar a recobrar dinamismo. Había, por razones fiscales y por razones de gestión de algunos proyectos que estaban demorados, que ahora van a empezar a recobrar dinamismo seguramente de cara al año que viene. También hay una cartera renovada de proyectos de inversión inmobiliaria en Punta del Este, sobre todo. Esto también tiene que ver con las buenas noticias de Argentina, seguramente. Y bueno, eventualmente tenemos el eventual desenlace de la inversión de UPM, si es que se conoce, que también puede ser algo que le dé sustento a los números de inversión, ¿no? Te iba a preguntar lo de UPM, renunció Masoyer, asesor del Ministerio de Economía, porque en el propio Ministerio de Economía, el propio Astori ha sido una voz disonante dentro del gobierno entre quienes quieren que la inversión se haga sí o sí, porque sostienen que el repago de los 1.000 y pico de millones de dólares que hay que invertir por infraestructura no se va a justificar con una empresa que tiene tantas exoneraciones fiscales. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿Cuáles son los números que han manejado, si es que han manejado? Sí, a ver, nosotros, primer comentario, que sí, efectivamente hemos manejado números y hemos trabajado con la empresa haciendo algunos estudios. Nuestra impresión, nuestra lectura es que es un muy buen proyecto para Uruguay, que tiene efectos buenos para la economía uruguaya, y obviamente del lado del sector público el problema es cómo es la estructura óptima y cuáles son los costos que tiene para Uruguay y cuáles son los beneficios. Eso es parte del análisis natural que tienen que hacer las autoridades y es parte de lo que corresponde analizar en parte de estos proyectos. Obviamente, en este caso, digamos, no tenemos detalles de por qué fue, no tenemos conocimiento de las razones de fondo. Está bien. Pero es normal que en el mundo hoy se apele, digamos, para conseguir este tipo de inversión a grados de exoneración fiscal tan altos. A ver, la figura de zona franca no es exclusiva de Uruguay y digamos, son muchos los países que la utilizan y la ejecutan. En China, se usa en Asia, en la región también. Brasil, por ejemplo, que es uno de los principales productores de celulosa del mundo, en realidad es el principal productor por lejos de pulpa de eucaliptus, no tiene una figura como la de Uruguay de zona franca, pero sí tiene un régimen federal donde los estados dan distintos tipos de concesiones y de regímenes particulares, y además tiene otras ventajas de costos, ¿no? O sea, Brasil es un país muy eficiente biológicamente para producir celulosa, o sea que al final lo que es relevante mirar es cómo es la competencia en este tipo de mercados, contra quién competimos y en qué condiciones o a qué distancia estamos de competir. Obviamente analizar un proyecto de este tipo tiene muchas dimensiones, es un tema complejo con muchas variables, y parte del rol de las autoridades es evaluar los beneficios y los costos que tiene para el sector público. Ya que hablaste de competitividad, ¿no? ¿Cómo están viendo el problema del tipo de cambio que está en el debate público también, ¿no? ¿Qué diagnóstico tienen y hay espacio para la política económica? Otra similitud con los 90, ¿no? Esta discusión sobre el atraso cambiario sí o atraso cambiario no. El atraso cambiario en sí no es un término muy técnico, ¿no? Los manuales no nos definen, no hay teoría sobre atraso cambiario ni nada. En economía en general, o la disciplina, lo que nos enseña es sobre tipos de cambio real de equilibrio y sobre los fundamentos que generan movimientos en los precios, ¿no? Lo que está claro es que hoy Uruguay está caro en dólares, está muy caro en términos históricos, y la pregunta es si esto
si esto podría haberse evitado y en qué medida esto genera perjuicios para la economía uruguaya. ¿Por qué algunos colegas nuestros, algunos actores hablan de atraso cambiario? Bueno, porque evidentemente los niveles de precio que tenemos en dólares hoy están perjudicando a algunos sectores. Por eso yo hablaba hace un ratito de sectores ganadores y perdedores. Ahora, si eso... Normalmente se habla de atraso cambiario muchas veces cuando, por ejemplo, la política económica o la política monetaria genera una apreciación excesiva de la moneda y es como el culpable de la situación. Hoy, en realidad, si uno mira qué ha hecho la política monetaria, ha estado comprando dólares, al contrario, para evitar que la moneda caiga. Donde sí de repente hay espacio para mejorar el rol de las políticas es el lado de la política fiscal, ¿no? Nosotros el otro día en nuestra reunión decíamos que la política fiscal no está ayudando a amortiguar los efectos que están ocurriendo. Nuestra lectura es que esta situación de que la economía esté tan cara en dólares o la apreciación de la moneda tiene que ver con los fundamentos y sobre todo con los fundamentos regionales, ¿no? Cada vez que Argentina está cara o muy cara en dólares, eso se importa del lado de Uruguay y los precios nos conectan al final, ¿no? Entonces, probablemente buena parte de la explicación de por qué estamos tan caros en dólares hoy tiene que ver con la situación de Argentina. Y tiene que ver con que la política fiscal no ha hecho nada para contrarrestarlo, ¿no? ¿Qué dicen los manuales o los libros? Bueno, en una situación como esta, donde la moneda se aprecia mucho, lo más recomendable es tener un superávit fiscal primario, tener recursos genuinos para comprar dólares en forma genuina y hacer levantar el dólar. Uruguay ha hecho 2 ajustes fiscales en los últimos años y no logra tener superávit primario. Logramos evitar que el superávit o que el déficit siguiera empeorando, pero apenas tenemos balance primario y el gasto corriente sigue aumentando. O sea que en realidad, desde el punto de vista del equilibrio de la demanda agregada, la política fiscal está agregando presión o desequilibrando. Y además, también está agregando más presión sobre los sectores perdedores de esta coyuntura vía tarifas, ¿no? Los sectores perdedores, como decíamos hoy, la industria, el agro, los que exportan fuera de la región, además de estar soportando costos en dólares muy altos por el valor de la moneda, están soportando tarifas que están totalmente desarbitradas de lo que son referencias internacionales o incluso costos de producción, ¿no? Están enfocadas a financiar el déficit. Un poco de las dos, o a cubrir algunas ineficiencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de UTE, tuvimos un primer semestre con utilidades extraordinarias, que seguramente el sector público las necesita para financiar el déficit. En el caso de ANCAP, tenemos sobrecostos muy importantes de combustible y sin embargo los resultados de ANCAP siguen siendo magros, ¿no? Nosotros tenemos estimado hoy que el desvío que hay entre los precios que pagan los consumidores y lo que costaría importar el combustible, distribuirlo, pagando los impuestos y todo, genera un sobrecosto del orden de los 400 millones de dólares año, ¿no? O sea que alguien está pagando 400 millones de dólares más de lo que podría estar pagando en otra situación y lo razonable sería que ANCAP estuviera ganando 400 millones o más. Me gustó el alguien. Un conjunto de consumidores. De hecho, nosotros tenemos un documento donde estimamos quiénes son los principales consumidores de gasoil y sobre quién recae estos sobrecostos, porque en general, bueno, es el sector productivo, pero también es el transporte, es muchos sectores. ¿La última pregunta? Quedándonos en la cuestión fiscal, ¿este nuevo escenario internacional le quita presión al gobierno a la hora de, digamos, acelerar el ajuste? ¿Y cómo ven ustedes que esto se conjuga además desde un sentido de economía política? Se acerca la parte alta del ciclo electoral. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto al déficit? A ver, empezando por el final, nuestra visión es que las metas fiscales que el gobierno se trazó no se van a cumplir por diversas razones, ¿no? En primer lugar, porque hay algunas partidas de la ejecución presupuestal que han venido sistemáticamente evolucionando por encima de lo que estaba previsto. Claro. Algunas partidas en particular vinculadas con transferencias, con el tema seguro por enfermedad, por ejemplo, el costo del sistema de pensiones, las transferencias, caja militar, etcétera, son todos costos que han venido superando las expectativas y además se acerca el periodo electoral, se acerca la última rendición de cuentas, donde hay bastantes expectativas depositadas porque el gobierno ha venido trasladando hacia adelante los compromisos a la espera de que mejore el escenario macro y evidentemente, de nuevo, como decíamos al principio, la economía mejoró y las prioridades o los desafíos cambiaron. Hace un año y medio, cuando la economía estaba virtualmente estancada, una de las principales preocupaciones era el déficit fiscal y su impacto en la sostenibilidad de la deuda. Una economía que no crece y con un déficit de 3,5 puntos del producto
la trayectoria de la deuda es peligrosa. En una economía que vuelve a crecer, ya el déficit deja de preocupar en términos de sostenibilidad, pero sigue preocupando en términos de calidad o de eficiencia, o incluso en términos de consistencia macroeconómica. Recién decíamos, la política fiscal no está ayudando a amortiguar los efectos negativos que esta coyuntura tiene sobre algunos sectores, ¿no? Eso es parte de las nuevas preocupaciones. Alfonso Capurro de CEPA Ferrer, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una tanda y volvemos con el doctor Homero Bañulo.